Habló Moisés a las cabezas de los báculos de los hijos de Israel, diciendo: Esto es lo que Hashem ha mandado. Matot, báculo o palo de un rey. Shevet, cetro. Palo, representa una autoridad. Cada uno de los hijos de Israel y sus familias tenían un palo, y esa era una cabeza. No se habla de tribu, sino de líder. Cuando alguno hiciere voto a Hashem o hiciere juramento ligando su garganta con obligación, no profanará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Mas la mujer, cuando hiciere voto a Hashem y se ligare con obligación en casa de su padre en su juventud, si su padre oyere su voto y la obligación con que ligó su garganta, y su padre callare a esto, todos los votos de ella se levantarán, y toda obligación con que hubiere ligado su garganta se incorporará. Mas si su padre le vedare el día que oyere todos sus votos y sus obligaciones con que ella hubiere ligado su garganta, no se incorporará, y Hashem la perdonará, por cuanto su padre se lo vedó. El voto es una prohibición de categoría de mandamiento que si violas es pecado. Y el juramento o restricción, ejemplo, se prohibía por comer algo que Dios no había prohibido, algo voluntario. Los votos no son solo restricciones, sino también acciones. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes, mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. Dios no ordenó hacer votos ni juramentos. Si se hace un voto, estás obligado a cumplirlo, si no, es pecado. Pero si la mujer hace un voto y su padre o marido no consienten, no es pecado, pero si consienten y ella no lo cumple, es pecado. Ejemplo, los recabitas, hijos de Recab, se prohibieron beber vino. Los votos se deben pensar. Los votos de la mujer deben ser aceptados por el varón, sea el padre o el esposo, porque son la autoridad. En Génesis se le dio la orden de vigilar el jardín a Adán, función de vigilar y servir. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él gobernará en ti. Gobernar, guardar y servir. Lo pondrás a gobernar en la obra de tus manos, todo lo pondrás debajo de sus pies. El que ha puesto Dios como cabeza, la vara o autoridad, es para servir y vigilar. No reparéis en que soy morena, porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se airaron contra mí, me pusieron a guardar las viñas, y mi viña, que era mía, no guardé. Es como si a Adán le estuvieran hablando. Cuando Eva se fue a hablar con Hasatán, ¿dónde estaba Adán? Faltó a su deber. El hombre, Dios lo dotó para percibirlo, más discernimiento, más de las amenazas que a la mujer. No ser ligeros en actuar, sino saber que debemos pagar las consecuencias. A Dios se le respeta. Y Hashem habló a Moisés diciendo: haz la venganza de los hijos de Israel sobre los madianitas, después serás recogido a tus pueblos. Entonces Moisés habló al pueblo diciendo: armaos algunos de vosotros para la guerra, e irán contra Madián y harán la venganza de Hashem en Madián. Y Moisés los envió a la guerra, 1000 por cada tribu envió, y Pinhas, hijo de Eleazar, sacerdote,
fue a la guerra con los santos instrumentos, con las trompetas en su mano para tocar. Y pelearon contra Madián, como Hashem lo mandó a Moisés, y mataron a todo varón. Y partirás por mitad la presa entre los que pelearon, los que salieron a la guerra y toda la congregación. Y apartarás para Hashem el tributo de los hombres de guerra que salieron a la guerra, de 501, así de las personas como de los bueyes, de los asnos y de las ovejas. De la mitad de ellos los tomarás y darás a Eleazar el sacerdote la ofrenda de Hashem. Recibieron pues Moisés y el sacerdote Eleazar el oro de los tribunos y centuriones, y trajéronlo al tabernáculo del testimonio, por memoria de los hijos de Israel delante de Hashem. Y habló Hashem a Moisés en los campos de Moab, junto al Jordán de Jericó, diciendo: Manda a los hijos de Israel que den a los levitas de la posesión de su heredad ciudades en que habiten. También daréis a los levitas ejidos de esas ciudades alrededor de ellas. Y tendrán ellos las ciudades para habitar, y los ejidos de ellas serán para sus animales y para sus ganados y para todas sus bestias. Y habló Hashem a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando hubieras pasado el Jordán a la tierra de Canaán, os señalaréis ciudades, ciudades de acogimiento tendréis, donde huya el homicida, que hiere a alguno de muerte por hierro. Yerro, equivocación que se comete por ignorancia o por descuido. Cualquiera que hiera de muerte con un instrumento de hierro, piedra o palo, o si lo empuja con odio y le dio muerte, tendrá pena de muerte. Si el pariente del muerto lo encontrare, podrá darle muerte al homicida. Y os serán aquellas ciudades por acogimiento del pariente, y no morirá el homicida hasta que esté a juicio delante de la congregación. Pues en su ciudad de refugio deberá aquel habitar hasta que muera el gran sacerdote. Y después que muriere el gran sacerdote, el homicida volverá a la tierra de su posesión. Entonces Moisés mandó a los hijos de Israel por dicho de Hashem diciendo: La tribu de los hijos de José habla rectamente. Esto es lo que ha mandado Hashem acerca de las hijas de Zelofejad, diciendo: Cásense como a ellas les plazca, empero en la familia de la tribu de sus padres se casarán, para que la heredad de los hijos de Israel no sea traspasada de tribu en tribu, porque cada uno de los hijos de Israel se allegará a la heredad de la tribu de sus padres. Y cualquiera hija que poseyere heredad de las tribus de los hijos de Israel, con alguno de la familia de la tribu de su padre se casará, para que los hijos de Israel posean cada uno la heredad de sus padres.